De aquí en adelante, cada vez que esta iglesia ore, la tierra va a temblar. Así que nada de hacer algo para Dios allí como que tengo miedo que no se vea, que no se sepa. No, por el contrario, que sepan que somos portadores de la gloria del Dios Altísimo, el único Dios vivo que nosotros conocemos. Amén. He conocido por principio físico-químico que no hay espacio vacío. Escuche bien esto. No hay un espacio vacío. Todo espacio vacío es ocupado por un cuerpo. Y hasta donde sé yo, aunque algunos científicos no lo reconocen, nosotros somos tripartitos. Nosotros tenemos cuerpo, tenemos alma y tenemos espíritu. ¿Ok? Tenemos tres partes en nosotros. Y el espíritu es algo como lo que un día le dijo Pascal a los que estaban con él en una conferencia, y los médicos le dijeron a él: usted habla siempre, porque Pascal era muy de Dios, era un hombre cristiano, lector de la Biblia, y le dice: usted habla siempre del Espíritu. Cuando nosotros hemos abierto cadáveres, y que son miles, le he dicho, miles de cadáveres, hemos abierto, hemos partido los cadáveres y nunca hemos encontrado allí el Espíritu. Y Pascal respondió lo siguiente: no sé cómo suena, pero como haya sonado, está bien dicho. Él le dijo: cuando muera vuestra madre, cortadla en 1000 pedazos y ve si puedes encontrar el amor que ella tenía por ti. Estamos seguros, o estoy seguro, de que ese principio vale para nosotros. Si usted no tiene el Espíritu, no tiene la presencia de Dios, usted tiene otra cosa. ¿Qué tiene usted? No responda a ninguno. Medítelo. Tampoco le voy a decir levante su mano. Pero llévese el principio físico-químico, y así como dijo Pascal, si usted no tiene el Espíritu Santo, hay algo allí. Algo hay allí. Algo está ocupando el espacio que le corresponde al Espíritu Santo. En pocas palabras, o tiene el Espíritu o tiene a Satanás. ¿Por qué le hablo esto? Los que estuvieron, que era bueno habérselo dicho, que hoy íbamos a tener luz y vamos a tener aire, por si acaso. Los que estuvieron el domingo pasado, les hablaba de lo que representaba el arca y lo que en sí significaba para los que la buscaban, la presencia de Dios. Si usted no tiene la presencia de Dios, como le acabo de decir, usted tiene otra cosa. Pero de que va a estar, está. ¿Existe una cosa o existe otra? Y ¿hay alguien acá que esté por primera vez? Levante su mano. Si está por primera vez acá, nos visita por primera vez. ¿No hay ninguno? Todo. Gloria a Dios, bendito. O sea, nadie más. Gloria a Dios, Dios te bendiga. Dios le bendiga grandemente. Es para un poco hacerle la historia de lo que hablamos el domingo pasado. Elí, recuerden esto, Elí era el sacerdote escogido por el Señor para guardar el arca. El arca representaba la presencia de Dios. No era que era la presencia, representaba, era el lugar donde el Señor se manifestaba. El arca contenía 3 elementos. Tenía las tablas de los mandamientos escritas por la mano del Señor, tenía, que representaba por supuesto la ley, tenía el maná, que representa la provisión, y tenía la vara de Aarón, que significa la profecía y la autoridad de Dios.
¿Ok? Porque la palabra de Dios es la autoridad. ¿Ok? No es una persona, es la palabra de Dios lo que es la autoridad. Entonces eso representaba eso en la profecía. Es decir, que lo que dice Dios, eso se cumple. Esos elementos hacían que la presencia de Dios estuviese allí. Este sacerdote que tenía 2 hijos, no pierda este detalle, se llamaban Ofnis y Finés, recuérdelo, ¿ok? Eran hijos malos, decía, y como consecuencia de eso murieron. Lea su Biblia, el libro 1 de Samuel, capítulo del 2 al 6, lo va a encontrar allí. Y ellos murieron a consecuencia de no haber cuidado, pero Elí, que era el sacerdote, nunca les enseñó. Y cuando los tuvo que confrontar, los dejó así como si nada. Ay, bueno, si quieres lo hace y si no, no. Y si vives en la casa y bueno, tú puedes llegar cuando te dé la gana, pero es malo llegar tarde, es malo ser desobediente, pero nunca los confrontó. Como consecuencia, murió también Elí. Y el arca la llevaron un día, él dio el permiso para que sacaran el arca, una cosa que no podían hacer. La sacaron un día para tenerla como un amuleto para batalla y le dieron una soberana paliza al pueblo de Israel. Porque al parecer el sacerdote que tenía que enseñar no solo a sus hijos, sino al pueblo, tampoco les había enseñado. Y creyeron ellos que teniendo el arca allí como un amuleto, como a veces la gente carga una estampita o algunas cosas, o se ponen que si pulseras, collares y todo ese poco de cosas, porque tienen la protección de un muerto. Si no te puede proteger un vivo, un muerto menos. Sin embargo, lo hacen así. Y creyeron ellos que eso le iba a dar resultados, no le dio los resultados. El enemigo capturó el arca y en el momento en que captura el arca, Israel se da cuenta del gran pecado en el que ha caído. Y esa arca, de alguna forma, tiene que dar cuenta de los filisteos al extremo de que los filisteos tienen que devolverla. Porque los filisteos la colocan también, como que creen un objeto más, la colocan también con su Dios. Y el Dios termina postrado delante del arca. Y para ellos no ser avergonzados con su Dios, deciden entonces sacar el arca de Dios. Cuando creo yo que debieron haberse convertido más bien al Dios que nosotros conocemos. Sin embargo, cuando la gente comienza a enfermarse, los filisteos deciden que van a devolver el arca. Devuélvesela a esa gente. Había muerto mucha gente, porque dicen que el que no moría, le salían los tumores. Y ellos devuelven el arca y dicen un día, hay que buscar la forma de regresar esto. Hay que buscar la forma de salir de esto, porque el que tiene un estilo de vida que no quiere cambiar, siempre va a querer apartarse de ese lugar donde le están exigiendo el cambio. Por eso algunos a veces sienten que están obligados acá porque ellos quieren hacer lo que su carne mejor le parece. Así que ellos preparan un carro, colocan el arca en ese carro con unas vacas que dicen ellos, si se mantiene recto, directo, derecho, sin desviarse del camino hasta que llegue a la gente de Jerusalén, a los israelitas, entonces sabremos que era Dios que nos estaba castigando. Para sorpresa de ellos, cuando colocan y mandan el arca en ese carro, las vacas no se apartan ni a derecha ni a izquierda del camino, sino que van, dice mi Biblia, directo hasta que llegan a una aldea, a una ciudad que se llama Betseme. Y en Betseme, que es ya parte de lo que es Israel, llegó el arca, llegó lo que ellos consideraban que era bueno. Se alegraron en ese momento y tomaron el arca y dice que comenzaron a hacer sacrificios. Ahora, dice mi Biblia que aquella gente llamaron a los levitas, y observe usted lo que dice entonces mi Biblia en el libro 1 de Samuel. Capítulo 6, versículo 19. Aquella gente en principio agarraron
tomaron las vacas que habían traído el arca, las sacrificaron, hicieron un sacrificio para el Señor. El carro lo desarmaron, con eso hicieron la leña y hasta allí aparentemente las cosas iban bien. Pero a ellos se les ocurrió mirar lo que había dentro del arca. Era la misma gente de Israel, era el pueblo de Israel. Miraron dentro del arca, dice allí en el versículo 19, entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Y Jehová hizo morir del pueblo 50,000. El Señor es preciso con los números. 50,070 dice. Se murieron 50,070 porque ellos miraron dentro y lloró el pueblo porque Jehová los había herido con gran mortandad. Es el momento donde la gente no entiende. Y si ve el versículo 20, va a ver usted lo que ellos entonces dicen o lo que ellos están esperando que ocurra o pase. En el versículo 20 dice allí, y le dijeron los hombres de Bet-Semes, ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo, a quién subirá desde nosotros? ¿Quién es el que puede estar delante del Señor? Aquella gente habían cometido un sacrilegio. Aquella gente habían sido desobedientes a la palabra de Dios. Aquellas personas habían decidido hacer las cosas a su parecer, a lo que ellos más o menos entendían o conocían. Y conocemos de gente, de hijos, de padres, de personas, de vecinos, de amigos que deciden hacer lo que a ellos les parece. Y aún hay gente en la iglesia haciendo o asistiendo, congregándose, haciendo lo que mejor le parece. Y el día que entonces viene el castigo, el día que viene la consecuencia de no practicar, de no observar la norma, nosotros clamamos a ese mismo Dios y le reclamamos. Y le decimos que por qué ocurrió tal cosa, por qué se me murió el hijo, por qué no prospero, por qué no conseguí el trabajo, por qué me despidieron, por qué no crezco, por qué no avanzo, porque no terminas de darte cuenta que estás haciendo las cosas a pesar de que puedes orar, a pesar de que lees la Biblia, a pesar de que te estás congregando, pero no estás entendiendo nada de lo que te están enseñando, de lo que estás explicando. ¿Por qué? Porque no lo estás poniendo por obra. Cuando alguien lo pone por obra, sabe entonces que está conforme a la revelación que le está dando el Espíritu. Y la gente no puede tratar a Dios como un amuleto para hacer lo que le da la gana. O tomarlo o creer que por cuanto yo soy cristiano todo está hecho. Es la típica persona que comienza a declarar, comienza a profetizar y a decir que eso es lo que conviene porque a él le pareció. Y algunos se atreven hasta a decir, Dios me habló. El domingo pasado le decía que tenía que observar su vida. No puede usted exigir una cosa o usar la palabra para aplicársela a los demás y nosotros no la estamos practicando. Que debemos tener meditación. Hablaba, inclusive le explicaba algo a mi hija y le decía algo referente a la paciencia. La paciencia es también entender, tener el momento para reflexionar, detenerse en un momento para saber lo que voy a responder conforme a lo que conozco de la palabra de Dios. Y si no conozco eso, pues buscar la forma de tener la revelación. Pero esta gente, tengo el arca, lo que importa es tener el arca. No, pero hay una forma para atender el arca. Porque observen ustedes lo que decía allí en ese versículo 20. Entonces, ¿quién es el que subirá de nosotros? Ahora, les pregunto a ustedes, ¿quién es el que puede estar delante del Señor? El salmista dijo lo siguiente, en el Salmo 24, versículos 3 y 4, él pregunta allí, se hace una pregunta. ¿Quién es el que subirá? ¿Quién es el que estará delante de Dios? Salmo 24, no se le olvide a usted eso. Salmo 24, versículo 3 y 4. ¿Quién es el que estará delante de Dios? ¿El limpio de qué? Limpio de mano y puro de corazón. Lea su Biblia para que después no diga, oye, el pastor me cayó a colla.
Lea su Biblia, porque si no usted va a estar supeditado a lo que yo le diga. Y yo no soy perfecto. ¿Okay? ¿Quién es el que subirá? ¿Quién estará delante del Dios Altísimo? El limpio de mano y el puro de corazón. Y el que no se ha sometido o no ha jurado en vano. En pocas palabras lo que dice: el limpio de mano, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Simple y llanamente. Ahora, si el Señor estaba destruyendo a los de Israel a causa de lo que estaban haciendo, ¿qué cree usted que estaba pasando entonces? ¿Estaba limpio su corazón? Tenían otra cosa en su corazón que no era el Dios que estaban viendo en el arca. ¿Me estoy explicando acá? Entonces, cuando yo voy a eso, cuando Él pide que nosotros nos desnudemos, cuando Él pide que nosotros quedemos limpios delante de Él, lo que está pidiendo el Señor es que declares lo que tienes y aún lo que crees que no tienes lo puedas poner delante de Dios, porque Él es el único que tiene el poder para limpiarte de toda amargura, de todo pecado, de toda venganza, de toda enfermedad, de todo lo que te está agobiando hasta ahora, seguro de que su santa presencia te va a guardar, te va a proteger y te va a transformar. Viene algo grande de parte de Dios para hacerte ver que Él va a hacer algo contigo, te está limpiando. Él va a hacer eso. No se sienta acusado, porque a veces nosotros cometemos el error de pensar: oye, eso es para mí, y te entierras. No, por el contrario, si eres capaz de poder verlo, es porque el Señor te está hablando para hacerte mejor de lo que eres hasta ahora, para que corrijas los errores y entonces puedas andar en la verdadera senda de justicia. Eso es lo que quiere Dios. Aquella gente estaba muriendo y ellos se preguntan. El salmista tiene la respuesta. Y ellos sabían también cuál era la respuesta, porque ese salmo no viene porque tan solo lo inspiró David. Está inspirado en la ley, está inspirado en las ordenanzas dadas en el libro de Levítico. La condición con la cual tú tenías que presentarte para hacer un sacrificio. No vienes a hacer un sacrificio como vas por allí, voy a pagar un milagro. Y entonces vas como te da la gana, compraste, hiciste sacrificio y todo de gastar, de hacer, de ahorrar para pagar un sacrificio. Pero tu corazón está echado a perder. Por eso en Levítico le hablan claro a la gente de cómo es que se tiene que presentar la ofrenda. De hecho, dice mi Biblia, Jesús lo recuerda, que si tú tienes alguna cosa contra tu hermano y vienes a ofrendar, deja tu ofrenda en el altar, vuélvete y resuelve tu problema con tu hermano y luego vienes para recibir bendición, porque no vas a recibir bendición hasta que no arregles tu corazón. Entonces paso por el hecho de entender que el Señor bendice cuando nosotros tenemos nuestro corazón limpio. Si usted sigue leyendo, usted va a ver allí que del 19 vino allí todas estas cosas y ellos dicen: mejor es buscar, vamos a llamar a Jerusalén, vamos a ver que se lleven esta arca porque no la quiero, esto está matando a la gente. No, eso está cambiando a la gente, yo no quiero cambiar, así que ¿qué voy a hacer? Yo no, que busquen a alguien para que se la lleven, yo quiero permanecer así como estoy. ¿Cómo me van a decir a mí que yo no puedo rumbear hasta la hora que a mí me da la gana, salir cuando me da la gana, hacer lo que me da la gana? No, eso no puede ser. Quiero aclararle lo siguiente: no tenemos nada que ver con religión, y esto es lo que evidencia o hace que esto sea parte de la religión, porque ellos quieren hacer algo religiosamente cuando Dios no le mandó a hacer eso. Se dice mi Biblia en el capítulo 7 de ese mismo libro primero de Samuel, capítulo 7, versículo 1, dice allí lo siguiente: que entonces ellos llevaron el arca o mandaron el arca a un lugar que se llama Kiriat Jearim, que significa lugar de árboles, lugar donde se esconden en los árboles. En pocas palabras, dice allí que llamaron a un tal Abinadab, que era levita. Los únicos autorizados, grave esto, para mover el arca eran los levitas. Y llaman a un tal Abinadab, que era levita, y santificaron a su hijo Eleazar
para que guardara, ¿qué dice allí? Guardara, vea esta palabra. Cuando la busca usted en el original, esa palabra también significa esconder. ¿Qué hicieron ellos? Buscaron a alguien y esconde eso, hermano, porque eso está matando gente. Escóndelo. No. Mira, llevaste a esta persona para la iglesia, la transformaron por completo. No, ¿quién va a ir para esa iglesia? No. Olvídate. Oh, yo me vestía gente como me daba la gana. De repente ahora este está como más acomodadito. Antes yo quería ir ahí, yo quiero ir en shorts. No, ahora dicen ahí, no sé, yo veo ahora que ya no usa la faldita aquí. Yo no sé para qué compran esa falda. Debe ser que esa es 1 metro de tela. Y bueno, no sé, es una franja nada más. Pero de repente ven que la faldita fue un poco más larga. No estoy hablando de religiosidad en cuanto a la vestimenta, sino al decoro, ¿ok? Decorosamente. Entonces, cuando cambia eso, dice, no, eso es lo que está pasando. Tomaron a este y lo santificaron y le dijeron, esconde eso, hermano. Esconde eso porque eso va a acabar con nosotros. Esa es la verdad, esa es la realidad de lo que ocurre. ¿Y qué me indica a mí esto? Porque este hombre era levita. Y si santificaron al hombre, al hijo, es porque era descendiente que también era levita. Pero yo tengo una palabra, que es Pablo, quien luego pone en evidencia delante de los judíos lo que está ocurriendo en la iglesia. Por eso tenemos que buscar esa arca, buscar la presencia de Dios y regirnos por lo que Él está diciendo, no por lo que dicen los hombres. La iglesia de Corintios, la iglesia en los romanos, tenía entonces una mezcolanza. Y aquellos que se erigían como sacerdotes se levantaban porque decían simple y llanamente, yo soy descendiente de fulano y como yo soy el hijo del pastor, ahora soy el jefe en la iglesia. El pastorado es un llamado. Es una escogencia, no se hereda. Por esa razón a veces no le quieras pedir a los hijos del pastor que tienen que ser como el pastor. No, posiblemente ellos sean llamados a otro ministerio, afuera o cualquier otra cosa en los cuales el Señor les va a dar, porque sé y estoy seguro que le ha puesto el Señor talento, y si ellos aprenden a desarrollarlo como debe ser, van a ser tan grandes como puede ser su padre en la iglesia, y ellos tendrán otra clase de púlpito con todo lo que ellos hacen, con todo lo que ellos pueden lograr, porque Dios estará allí para bendecir, para prosperar y para mostrar su gloria en todo lugar donde haya un hijo de Dios, donde se invoque el nombre de Dios, allí estará su presencia. Aleluya. ¿Alguien puede creer eso? Pero Pablo le enseña a los romanos y le dice allí algo muy importante. Capítulo 9 del libro de Romanos, versículos 6 y 7. Y él dice lo siguiente: porque no todos los descendientes de Israel son israelitas. Puedes haber nacido en Israel, pero yo entiendo lo que Pablo está diciendo. Y él también lo aclara, por si acaso alguno está confundido. Bueno, pero si yo nací en Venezuela, yo soy venezolano. Pero resulta que la ciudadanía que tenía Israel no era terrenal o no es terrenal. La ciudadanía de Israel viene del cielo, como todos los que creen. Tu ciudadanía no viene, además de ser venezolano. Yo tengo doble nacionalidad. Tengo una nacionalidad celestial y una nacionalidad venezolana. Amén. Entonces él le aclara, por si acaso está confundido, y le dice: porque no todos los descendientes de Abraham son hijos, sino en la promesa, le dice, en Isaac. Porque Abraham tuvo otro hijo y tuvo otros también.
y está en clara alusión a Ismael. Dice, no es ese, él también fue, pero es en la promesa, en lo que habla Dios. Así que podían ser los levitas, pero no todos los levitas, no por el hecho de tú descender, tienes la capacidad, estás apto para ministrar la presencia de Dios. Debes estar apto, debes estar capacitado para ministrar la presencia de Dios. La presencia de Dios. Usted se imagina si a Pedro le hubiesen dado el poder del Espíritu antes de que él entendiera y fuese transformado por el Espíritu. Usted tiene ese carácter y siempre anda con esa cara de chupalimón, de amargura. ¿Y qué tal si le dieran el poder de Elías? ¿Cuántos quedarían? Ahora sabe por qué el Señor no le da eso, ¿verdad? Ojalá yo tuviera un poder y yo quiero una sola vez. Hay miradas que matan. Y decía mi papá, hay ojos que tumban coco. Por eso el Señor no le da a veces eso que usted sabe que puede tener hasta que no madure, hasta que eso no sea entendido. ¿Para qué lo va a usar? Porque hay gente a quien se lo ha dado, como decía el domingo pasado, y de repente terminaron perdidos. Entonces no todos, no es por el hecho de que seas levita, ya estás autorizado a ministrar la presencia de Dios y cuidar el arca. Aunque lo que hicieron ellos fue guardarla, esconderla por 20 años. 20 años duró en la casa de Abinadab, en Kiriat Jearim. Allí duró el arca 20 años. Luego vendrían los 20 años de gobierno de Saúl, y Saúl nunca se acordó, nunca se ocupó de la presencia de Dios. Por el contrario, dice mi Biblia que la presencia de Dios se había apartado de Saúl. Y para que sepa, dice mi Biblia, y la presencia de Dios se había apartado de Saúl y lo atormentaba un espíritu. Por eso, algo siempre hay. Si no está la presencia de Dios, algo más tiene usted. ¿Usted quiere la presencia de Dios? ¿Seguro? La presencia de Dios va a exigir. La presencia de Dios exige sacrificio. Y digo sacrificios que para Dios son fáciles, pero para tu carne que está mal acostumbrada, no le es fácil. Vas a decir a veces, como cuando el pueblo salió de Egipto, ay, yo me acuerdo aquel tiempo, cuando comíamos las cebollitas y los ajos, cosas desagradables. Pero, oye, comíamos ahí la carne y todo. Entonces ahora no, yo me acuerdo cuando iba los domingos, yo me perdía para la playa, para todos lados. Ahora no, ahora voy todos los domingos para la iglesia. Ay, Dios mío, me lleva mi mamá. Y nosotros no tenemos un día de vacaciones. No podemos tomar vacaciones. Nadie ha dicho que no tengas vacaciones. Porque tú aprendes a tener la presencia de Dios en todo momento, haciendo las cosas que deben hacer. Alguien me preguntó en un momento, pastor, y cuando yo estoy haciendo el amor con mi esposo, allí también está el Espíritu Santo. Bueno, si no está el Espíritu, está Satanás. Tú decides quién quiere que te vea. Oye, pastor, sí, así es. Pero alguien está allí. Así que olvídese. Los que son sadomasoquistas y comienzan a inventar cosas y tal, vean quién es el que lo está arrastrando. Así de sencillo. ¿Ok? Allí le dejo eso. Sigamos. Así que vea lo siguiente. Tener la presencia de Dios va a exigir, va a demandar, pero también tiene recompensa. Pasaron todos esos años y no pierda este detalle. Ahora, libro primero de Crónicas, capítulo 13,
versículo 1. Han pasado 40 años, Saúl murió y viene David. Hay que rescatar el arca, hay que buscar el arca. David sabe, es un hombre de Dios, quizás no tan perfecto, no tan ducho, porque él está aprendiendo, pero se deja guiar por el Señor. Y David sabe que su vida es nada sin la presencia de Dios. David sabe que desde muy pequeño le han enseñado, le han mostrado, porque el día que mató a Goliat, él fue como representante de Jehová, donde Saúl no se había acordado nunca de Jehová. Él va para acabar con eso. Así que David sabe perfectamente lo que quiere del Señor. Sabe lo que quiere de su presencia. Y dice, Jehová me ha traído hasta aquí y no es posible que nosotros sigamos adelante sin la presencia de Dios. Tenemos que buscarla. Hay que buscarla. Y en ese versículo 1 del capítulo 13 dice, entonces David, no pierda este detalle, guárdelo allí. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares, de centenas y con todos los jefes. Versículo 2. Y dice allí entonces, y dijo David a toda la asamblea de Israel, si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en toda la tierra de Israel y por los sacerdotes y levitas que están en ellos, en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y vayamos nosotros a buscar el arca. David se prepara un carro nuevo. David manda a buscar un Ferrari, un Lamborghini. Tenía 4 vacas de fuerza y tenía los mejores adornos, los había preparado David. Y se va a buscar el arca. Y le dice a Abinadab, se da cuenta Abinadab que de repente viene. El rey no pasaba desapercibido. Cuando el rey se presenta como Dios, no pasa desapercibido. Te van a pasar cosas que tú no vas a entender. No quieras entender a Dios. Tu mente no va a dar para eso. Tú simple y llanamente lo aceptas. Así que David va con trompetas, lleva el carro nuevo y van allá con aquel griterío que llevan la trompeta, el címbalo, los tambores y todo aquello. Oye, y Abinadab dice, oye, viene el rey. Para que el rey venga a mi casa, ¿qué será lo que quiere el rey? ¿Qué será lo que quiere el negro? Oye, pero... Porque la gente temblaba que el rey viniera. Y yo estoy seguro que el rey no mandó a nadie. David no mandó a nadie. Vino y le tocó la puerta. Sí, su majestad. Pase y todo, sabe, hacia abajo. No se atreven a mirarlo. Pase. Abinadab, he venido por el arca de mi señor. ¿Cómo no? Llévesela rapidito. Y se la entregan. La montan en el carro y no mandan a Eleazar, que era el que habían santificado para que escondieran el arca, sino que mandan a Usa y a Ahío, los otros 2 hijos de Abinadab. Y ellos iban entonces conduciendo el Ferrari y llevaban el arca atrás. De repente los bueyes tropezaron y el arca se volteó y Usa levanta la mano para tocar el arca, para impedir que el arca se volteara. Y en ese momento quedó fulminado. Había sacrificios, habían trompetas, habían alabanzas, estaban los levitas, pero algo pasó. Y dice entonces mi Biblia que David se entristeció y no quiso llevar el arca. Comenzó a ver allá está la casa.
Vamos a dejarla ahí mientras tanto. Vamos a dejarla allí. Si usted ve el Salmo 132, David dice allí que él no dejaría en ningún momento que la presencia de Dios se aparte de él. Y que él la buscaría a costa de lo que fuera, pero él la traería para sí. Porque ¿cómo viviría David sin la presencia de Dios? Ese era David. El David que comencé esta serie que estamos tratando diciéndole a usted que no había sabido tratar con sus hijos. Pero tenía ese corazón para con el Señor. Él es el que dice tales cosas y se la lleva a la casa de un tal Rulli Sánchez. Mi Biblia dice que se llama el hombre Obed Edom. La llevó a la casa de Arturo Edom. Y no sé cuántos quieren más ese nombre allí. ¿Quiere de verdad la presencia de Dios? Obed Edom había estado en la puerta mirando lo que había ocurrido cuando mataron a Usa y todo. Y llega nuevamente David, le toca la puerta y le dice, buenos días. Oh, llegó con toda la autoridad el rey. No llegó ahí que, buenas. Llegó con toda la autoridad. Las trompetas sonaban y todo. Y dijo David, no más trompetas. Acaba de morir Usa. Y este lugar se va a llamar Pérez Usa. No más trompeta. Cálmese ahí. Necesita siempre alguien que guíe y que dirija y que sepa lo que quiere. Eso a veces no nos gusta a nosotros. Porque cuando alguien te está orientando, alguien te está llevando, como tú tienes tu propio deseo, crees que lo que te está diciendo tu papá, tu mamá, que tienes que hacer, eso es incorrecto. Y tú no quieres hacer lo que ellos te están diciendo. O cuando el hombre de Dios, el varón de Dios te está diciendo, cuando la palabra, cuando el Espíritu te está guiando. Porque si hay papá o mamá que hablan sin el Espíritu. No está claro. ¿Estamos así? Okay, no es solamente que el muchacho. A veces nosotros también fuimos muchachos y lamentablemente nos quedamos siendo muchachos. Y no aprendimos, no maduramos. Y queremos imponer nuestra voluntad y no la de Dios. Vamos a estar claros allí en eso. Así que él viene y se presenta y le dice allí, ¿sabe, Rulli? Yo tengo un problemita. Ajá, sí. ¿Cuál es el problema? Tengo aquí esto. El arca este. ¿Tendrás por allí un espacio donde colocarla? Y Obededón le responde, no ha pasado nada, solo que cayó uno allá. Yo lo vi. ¿Tendrás tú un lugar aquí para dejar el arca mientras yo regreso y luego vuelvo por ella? Bueno, al lado de la lavadora, ahí la puedes poner. Sí, póngala ahí, sí, póngala. De repente puede ser que, como le dio el espacio, y al lado de la lavadora o al lado de los muebles, la esposa pudo haber aparecido y haberle dicho, Obed, ¿y para qué compraste ese mueble que no me combina con los otros? Pregúntale al rey si le podemos echar también una mano de pintura roja. Porque los muebles míos son rojos y no me combinan. Y puedo poner una cosa encima de ese mueble, al menos para disimularlo allí. Te volviste loca, mujer. ¿Tú eres loco, Ramón? No, chico. Pero eso no pasó, eso no lo dice la Biblia. El hombre recibió el arca, la colocó allí. Y dice mi Biblia
que pasaron 3 meses. Y en 3 meses, dice el versículo 14, dice que en 3 meses, Obed-Edom supieron lo que estaba ocurriendo porque los vecinos comenzaron a decir que estaba vendiendo droga. Oye, Obed-Edom de repente tenía 4 vaquitas y ahora las vacas paren morocho. Las gallinas que ponen un huevo en el día ponen 3. Y cuando está arando, de repente apenas lanza la semilla y ya tiene el fruto. Algo está pasando allí. Algo está pasando porque dice mi Biblia que la presencia, mientras pasaron esos 3 meses, Dios bendijo a Obed-Edom y a su familia en sobreabundancia, y todos se dieron cuenta porque los chismosos fueron a decirle a David que cuando estuvo el arca allí, Obed-Edom había sido prosperado en sobreabundancia, y para que lo dijeran tenían que haberlo visto, y así lo verán en usted. El que guarda la presencia de Dios como debe ser, entonces tendrá la sobreabundancia que viene de lo alto, en el nombre de Jesús. Aleluya. Alguien tiene que decir amén. Aquel hombre era bendecido en todo. Ahora, quiero que usted se pregunte esto. ¿Qué pasó? No voy a incluir a los filisteos porque desconocían, pero Beth-Semed dice allí que eran levitas esta gente, y cuando lo trajeron a Abinadab también eran levitas. Ya mató 50,000 y aquí mató al hijo de este hombre porque tocó esto. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuál es la diferencia que tiene el tener el arca de una manera o tenerla en la casa de Obed-Edom? ¿Qué tenía Obed-Edom que era diferente a eso? ¿Qué era lo que estaba ocurriendo? ¿Qué era lo que estaba pasando? Obed-Edom sabía lo que representaba la presencia de Dios. Él sabía lo que era. Y esto es lo que debe saber la iglesia. ¿Qué es la presencia de Dios? ¿Cuánta reverencia hay que guardar para Dios? Jesús dijo que el que guardaba su palabra, no el que me dice Señor, Señor, entrará al reino, sino el que guarda mi palabra, el que la anida en mi corazón y el que la pone por obra. Lo dijo bien claro. Obed-Edom era diferente. Obed-Edom sabía lo que había ocurrido con los hijos de Elí. Sabía también de lo que habían hecho los hijos de Elí. ¿Y por qué le digo esto? Porque era un levita diferente. Era un levita que se había mantenido leyendo las escrituras. Era un levita que tenía comunión con el Señor. Era un levita que adoraba a Dios. Era un levita que las cosas que hacía, las hacía por guía del Espíritu Santo. Y usted me dirá, ¿y cómo sabe eso, pastor? Vea, primer libro de Crónicas, capítulo 26, versículo 4. Dice allí lo siguiente. Vea lo que dice ahí. Los hijos de Obed-Edom, Semaía. Antes de entrar a eso, para que entienda lo que le quiero explicar o lo que le quiero enseñar, lo que ha querido el Señor que le enseñe con respecto a esto. Cuando se sabe esto, cuando David le llevan el chisme a David de que Obed-Edom está siendo bendecido, oye, la gente sale corriendo y la envidia aparece. Porque ellos no quieren lo que tú tienes. Ellos lo que no quieren es que lo que te está pasando no te pase a ti. Y por eso a veces no entiendes el camino en donde te guían. Porque ellos no quieren a la larga que te pase algo bueno a ti. Así que viene David y entonces dice, antes de llegar a eso, vea el versículo 15, el libro primero de Crónicas, capítulo 15, vea allí ahora el versículo 1. Le dije que mantuviera al tanto el 13:1. Y ahora vea el 14, antes de llegar ahí, dice:
Hizo David también casa para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios. Y le levantó una tienda. ¿De quién, antes de pasar al 2, de quién había tomado consejo él? No puedes tomar un consejo errado o de las personas erradas. Quizás tu vida está como está porque estás escuchando la voz incorrecta. Una voz de facilismo. Una voz que te permite a ti hacer cualquier cantidad de cosas, pero tu vida corre peligro. Estás a punto todavía. Estás a tiempo de salvarte. Porque David comete un error. Ve el versículo 2 ahora. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y sirvan perpetuamente. Primero tomó el consejo de alguien que tampoco conocía, no sabía cómo era. Tráela y tráela como sea. Pero mi Biblia dice en el libro de Levítico, así como en el libro de Números, que los levitas eran los autorizados a cargar el arca, y el arca la tenían que cargar en hombros, sobre los hombros. Cuando tú tienes el consejo de alguien errado, tú vas a terminar mal. Vamos a terminar mal. Entonces, a veces te están exigiendo algo o te están diciendo que algo tienes que hacer de una forma, pero tú lo quieres hacer a tu manera. Y vas a terminar con aquel que te apaña o aquel que te dice: sí, vente por aquí, porque él está en igual condición de maldad que tú. Pero el que te ama va a impedir que eso te acontezca, que eso te ocurra, que eso te afecte. Y son las cosas que tú tienes que entender. Son los sacrificios que tú tienes que hacer. Lo que tienes que saber que ahora viene. Así que él agarra y entiende esto y se regresa una vez más. Entonces reúne a todo el pueblo como debe ser, llama a los levitas. Esta vez ya no hace un carro, porque a Dios no lo vas a impresionar con nada de eso. Esta vez busca a los levitas para que la lleven en hombros, y le llega una vez más a Obed-Edom. Obed, vengo por el arca. Sí, mi señor, no hay ningún problema. Viene el rey. Es el rey, usted, si ya usted construyó un lugar para el arca, perfecto, se la puede llevar. Y le dice a Obed: pero puedo pedirle un favor, rey. Sí, cómo no, Obed, tú tuviste aquí el arca durante 3 meses, me hiciste el favor, estoy agradecido de ti, pide lo que quieras que yo te lo voy a dar. Les voy a pedir un favor. Quizás David está esperando que le pida algún pago, alguna cosa. Obed-Edom lo que le dice es: lléveme contigo. Llévame contigo, rey. Yo me quiero ir contigo. Obed, no estamos reclutando gente, ya tenemos toda la gente completa. No me importa. No me importa, Señor. Yo lo único que sé es que siempre he estado pendiente por esto. Es que el arca pasó conmigo 3 meses y fue bendecido en sobreabundancia, y esa presencia de Dios, de ella, yo no me voy a apartar nunca, ya sea en su casa, rey, sirviendo como portero, sirviendo con cualquier cosa, pero yo no quiero nunca apartarme de la presencia de Dios, ni que ella sea apartada por mí. Aún aunque usted sea el rey, yo seguiré detrás de Jesús, yo seguiré detrás de la presencia de Dios y no renunciaré en ningún momento a estar allí en ese lugar. Alguien tiene que decir amén. Dice entonces mi Biblia que Obed-Edom bendijo el arca, la presencia de Dios bendijo a Obed-Edom y a su familia. Y cuando Obed-Edom le dice el rey, entonces le dice: sí, está bien, Obed-Edom, puedes venir conmigo. Dice: espérese, rey, porque yo no voy solo.
¿Cómo Obed-edom? Sí, yo tengo 8 hijos, tengo mi esposa, tengo las nueras, tengo los nietos y tengo toda esa gente. Y toda esta gente viene conmigo. Vengan, vengan, vamos, vamos, porque donde esté la presencia de Dios, ahí sabemos que hay salud, hay bendición y hay prosperidad. Allí vamos a estar, así que siga. El nieto más pequeñito de Obed-edom le preguntaba: abuelito, ¿y para dónde vamos? ¿Dónde vamos a dormir? ¿Dónde vamos a jugar? ¿Dónde vamos a partir? Hijo, no te preocupes, que si en 3 meses vino, cambió todo esto, revolucionó todo esto, cuando nosotros tengamos 1 año en la presencia de Dios, ¿qué crees que va a pasar? Tú vas a crecer y vas a tener los campos para jugar, para hacer cualquier cosa. Prepárate, porque viene la presencia de Dios, y donde esté allí vamos a estar nosotros. ¿Cuál era la diferencia? ¿Qué era lo que le había pasado a Obed-edom? ¿Qué es lo que marca la diferencia? ¿Se acuerda cómo se llamaban los hijos de Eli? Observe, él se va con toda su familia, él los lleva, arrastra a todos y se los lleva allí. Y dice entonces que todos los hijos de Obed-edom servían en el templo, en el tabernáculo que había hecho David. Ahora, quiero que te preguntes esto, o te voy a preguntar esto, mejor dicho. Si yo le pregunto a usted, ¿dónde encuentras la presencia de Dios? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Dónde buscas la presencia de Dios? ¿En dónde? ¿Dónde buscas la presencia de Dios? Mentirosos. Lo primero que crees es que es en la iglesia. ¿Dónde voy a buscar la presencia de Dios? Allá en la iglesia. Y hemos perdido, señores, el hecho de que el Señor habita donde se le adora. Obed-edom era un adorador del Señor. Y el primer lugar donde deberías buscar la presencia de Dios, o donde debería habitar esa presencia de Dios, es tu casa. No es la iglesia, es tu casa. Pero tú piensas, no, en la iglesia. No, es en tu casa. Si todos nos juntamos y entendemos esto, cuando sumamos la presencia de Dios acá, este lugar va a temblar. Es en tu casa, porque en tu casa es donde se habla, en tu casa es donde practicas, en tu casa es donde oras, en tu casa es donde meditas. Vea, el Señor visitaba. El Señor Jesucristo es el que pone más esto en evidencia. Fue a la casa de Pedro y sanó a la suegra. Bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Fue a la casa de Jairo. Fue a la casa de Marta y Lázaro. Yo no veo a Jesús construyendo iglesia. Jesús iba a la casa. Y dice en el libro de los Hechos que en todo lugar por donde iban a las casas, y todos practicaban juntamente la Santa Cena, el compartir del pan y el vino en su casa. Por eso nosotros hablamos de rediles, por eso tú te debes reunir, por eso debes hablar de la palabra, y no solamente que hables de la palabra, es el momento para que tú puedas hablar con tus hijos, con tu esposa, de todas las cosas que te están afectando y las que les pueden afectar a ellos. Es un momento para generar una atmósfera de confianza, de amistad, donde se pueden decir algunas cosas que le están afectando y que tú de repente no entiendes, no sabes, no te has dado cuenta, no sabes lo que está ocurriendo. Es un momento para nosotros manifestar el pecado
empezar. Por eso establecemos nosotros los rediles para que la gente hable de la palabra de Dios. No es una persecución de religión. No es una cuestión donde te marcan una diferencia para que digan que seas cristiano, evangélico. Yo digo que yo no soy evangélico ni soy cristiano. Yo digo que soy hijo de Dios porque la presencia va conmigo. Y donde quiera que yo esté, allí estará la presencia de Dios. Y todo lugar que pisare la planta de mi pie será de Cristo. Y yo creo que eso es lo que va a hacer. No vengas a buscar la presencia de Dios, venga a traerla más bien. Dice entonces que aquel hombre era un adorador. ¿Y cuál era la diferencia que tenía Obed-edom con respecto a Abinadab y con respecto a Elí? Dice mi Biblia entonces, en el capítulo 24, el libro primero de Crónicas, 26, versículo 4, dice allí que los hijos de él también servían. Y vean acá lo que dice 26:4. Los hijos de Obed-edom: Semaía, el primogénito; Josabad, el segundo; Joab, el tercero; el cuarto, Sacar; el quinto, Natanael; el sexto, Amiel; el séptimo, Isacar; el octavo, Peultai. ¿Quién quiere ese nombre? Nadie. Ok. Ya vamos para allá. Porque Dios había bendecido a Obed-edom. Corre el 6. También de Semaía, sus hijos, nacieron hijos que fueron señores sobre la casa de sus padres, porque eran varones valerosos y esforzados. Cuando Dios bendice, bendice hasta la cuarta y más generaciones. Quien le sirve, prepárate, porque toda tu descendencia también será bendita sobre esta tierra. Tú no los has visto, pero hay bendición. El que cree recibirá bendición. Ahora, vea, ¿cuál era la diferencia? Se preguntará usted. Le voy a decir. Obed-edom era un adorador. El significado, los israelitas le colocaban nombres a sus hijos que significaban algo. Elí tenía dos hijos, Ofni y Finés. Ofni, ambos hombres, Ofni y Finés, eran egipcios, no eran judíos. Los nombres, porque supuestamente, o sea, el que había tomado la esposa tenía por allá un ramalazo de los egipcios. Por esa razón decía el Señor: no te unas con esa gente. Y a veces nosotros no entendemos eso. ¿Qué significa entonces Ofni? Significa renacuajo. Ve acá, renacuajo. Oh, renacuajo está grande ya. Ve a comer, renacuajo. ¿Te imaginas eso? Para ellos significaba siempre algo. Y Finés significa oscuro, nublado, nubio, como es la palabra que usan ellos. Esos eran los significados de los nombres de los hijos de Elí. ¿Cuántos rayos iban a tener ellos un entendimiento de las cosas de Dios? Sin embargo, Obed-edom, que era un levita y se había guardado siempre, a pesar de que había pasado el tiempo y todas estas cosas, y no estaba el arca por ningún lado, él había permanecido en esto. Vea, el primero se llama Semaías. ¿Qué significa Semaías? Jehová ha oído, Dios está atento. Su primogénito. Si le puso ese nombre, es porque él clamó y supo y lo dio por entendido que le había respondido el Señor. El segundo, Josabed. Jehová ha dotado, Dios ha conferido las peticiones. Vea cómo este hombre va nombrando a su familia. Joab, Jehová ha hermanado, Dios nos ha unido. Sacar, Jehová, Dios es mi recompensa. Natanael, Jehová, Dios ha dado la bendición. Amiel, gente de Dios, nadie se perderá. Y Sacar, Jehová me dio doble bendición. Peultai, laborioso, familia trabajadora
para Jehová. Ahora, ¿qué hacía este hombre? Cuando ellos vieron el arca, no temieron, sino que honraron. Ellos guardaron la reverencia. Olvídese de lo que le dije al principio, que tenía miedo. Sabía lo que representaba. Le dio el lugar en su casa que requería el arca y honró, y yo creo que se postraban todo el tiempo allí orando junto con sus hijos, porque le había enseñado lo que era correcto. Por esa razón los hijos de Obed-edom también terminaron sirviendo delante del arca del Señor, y la descendencia que venía del primogénito, como se dice allí, también estaba sirviendo al Señor, también hacía cosas. Más adelante dice mi Biblia que no solo Obed-edom, mira lo que hace Obed-edom, o hace un hombre entendido en la palabra de Dios, en las cosas que sabemos que puede hacer el Señor. Ese mismo capítulo 26, primero de Crónicas, capítulo 26, versículo 15, vea lo que dice allí. El versículo 15, y dice: y para Obed-edom las puertas del sur, y a sus hijos la casa de provisiones del templo. Ahí estaban los hijos de Obed-edom, los nietos de Obed-edom, los tataranietos de Obed-edom, y eran gente valiente, gente que administraba en la casa de Dios. ¿Por qué le confirieron tal privilegio? Porque ellos creían, porque ellos sabían dónde y qué tenía que hacer el Señor. Y más aún, dice mi Biblia que Obed no solamente llevó a sus hijos, dice que llevó a sus 68 hermanos. 68 hermanos tenía, y todos uno por uno lo llevó. Lea su Biblia, lea su Biblia. Allí en ese capítulo 15, allí y en el versículo 13, donde dice que el 26, el 26, 4, 5, creo que 5, 6, allí dice: sus 68 hermanos fueron a servir. Perdón. ¿Qué hacía Obed-edom? ¿Se guardaba la palabra? No, la compartía, la enseñaba, lo mostraba, y no solo lo hablaba, lo vivía. Y cuando esa gente vio que lo que él le había dicho estaba ocurriendo en su casa, entonces aquella gente creyó, y esos 68 hermanos se sumaron. Así que cuando usted venga el próximo domingo, traiga sus 68 hermanos. Venga con 68 más. Venga con ellos, seguro, ore por ellos, porque serán transformados, serán cambiados, serán hechos hijos para servirle a Dios en el nombre poderoso de Jesús. ¡Aleluya! ¿Cuántos quieren esa prosperidad de Dios? Y yo no veo allí que Obed-edom le prohibieran que no fuera para la playa, que no se tomara algo de vez en cuando. Por eso no hablo de religión. Decide David entonces que se tiene que llevar el arca, y aquí va a ocurrir algo que marca también una diferencia. David se va a llevar el arca y se prepara entonces, como dice allí en el capítulo 15, se prepara, habla con los levitas, llega donde Obed, y dice mi Biblia que el hombre saca el arca de allí, y vienen los levitas cargando el arca, y él viene delante, esta vez sí, con címbalos, con trompetas, con tambores, con los chofar vienen sonando, y aquel hombre se va aprendiendo, aquel hombre se va llenando de la alegría, del gozo, que sabe que ahora va a tener la presencia de Dios cerca, no tan solo porque haya prosperado a Obed-edom. A David no le preocupa eso. David era millonario, David tenía riquezas en sobreabundancia, no le preocupaba, y no era que le quería quitar la prosperidad
prosperidad, Obed-edom, si no lo hubiese dejado que estuviese sirviendo en esa puerta, lo que le garantizaba a David la presencia de Dios era que iba a estar todo el pueblo de Israel guardado, protegido. Por eso él se sentía tranquilo, él se sentía lleno de gozo. Y él viene y comienza entonces aquel hombre a danzar, comienza a cantar. El cantor de Jehová viene cantando y viene alabando al Señor, y no le importó absolutamente nada aquellas cosas. Los que lo podían ver, dice mi Biblia, algunos dicen que se desnudó, pues yo digo no se desnudó. David se quitó el ropaje real y quedó como uno común y corriente, con un vestido de lino puesto, y comenzó a danzar, quizás porque quería danzar y David no podía hacerlo con todo aquel ropaje que tenía, y quería sentir lo más libre posible. Se quitó la sandalia y aquel hombre comenzó a remolinear, a saltar, a gritar, a cantar, a alabar, y todos los que lo veían se asombraban y también danzaban con el rey. Y de noche cantaremos. Yo canto malísimo. Celebrando su poder con alegría. Y el tipo se ríe. De corazón, como el que va con la flauta. ¿Cómo canta, no? Al monte de Jehová. No me da también el galillo para eso. Celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel. Y David danzaba. David danzaba. Y Mical, la esposa, está parada en la ventana. Mira, pastor, ¿qué es eso que tú estabas saltando y cantando? No cantes más, ¿oíste? Está horrible. Papá, ¿cómo se te ocurrió a ti cantar ese pedacito? Me voy a poner una bolsa en la cabeza. No lo hagas más, te lo ruego. Voy a orar para que o el Señor te da la voz o no cantes más. Y le dijo a David, Mical le dice, ¿cómo es posible, rey, que te hayas rebajado como uno común y corriente hasta mezclarte entre toda esa gente siendo el rey? Y le dijo David, ¿por qué te muestras de esa manera? Si a Dios le plació escogerme a mí en lugar de tu padre. Y aún más vil me haré para alabar al Dios vivo, al Dios altísimo, porque sin alabarlo a Él no viviré. Y si así es, no quiero vivir, pues la presencia de Dios es lo que me hace vivir. Así que danzaré, cantaré, alabaré y viviré en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, Él es el Dios, no hay otro. Busque la presencia de Dios, haga que su casa sea un tabernáculo, que sea un altar, y que usted pueda darle gloria a Dios, que fluya el gozo, que fluya la bondad y la bendición. Y en toda su casa, que todos los que conozcan, que todos los que sepan qué es lo que está pasando ahí en esa casa, qué pasa ahí en la casa de Toro, qué es lo que llega ahí en esa gente, qué es lo que tiene esa gente. Tienen la presencia de Dios. Qué es lo que pasa en la casa de Gerson, qué es lo que pasa en la casa de Vanessa, qué es lo que pasa. Esa gente tiene la presencia de Dios. Esa gente han invocado al Dios Altísimo. Qué es lo que está pasando en ese lugar, qué es lo que pasa en El Señor es mi pastor, que ahí está la presencia de Dios, que ahí todos los domingos nos gozamos, porque todos venimos a recibir la presencia del Dios Altísimo. Aleluya. ¿Cuántos pueden decir amén? Aleluya.